Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos una historia que nos deja grandes lecciones. Es una competencia, podríamos decirle, o no competencia, más bien una discusión teológica entre Jesús, no tanto Jesús, sino el ciego y los líderes religiosos de aquel entonces, atacando a Jesús, negando la divinidad de Jesús, negando todo lo que hacía Jesús. Aquí vemos la terquedad del ser humano, la terquedad en aceptar a Jesús. Y sabes que así hoy día sucede igual. Muchas personas no quieren aceptar lo que Jesús hace en el corazón de la gente hoy. Muchas personas desprecian, le dan la espalda y no le abren el corazón, se cierran a Cristo Jesús. El capítulo 9 de Juan presenta entonces la historia del ciego, un ciego que es ciego de nacimiento. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús sobre la ceguera de este hombre y aquí se ve una ideología o una teología satánica. Este pensamiento está permeado en muchos cristianos, en muchos adventistas, podríamos decirle también, que igualmente tienen este concepto, tienen esta idea en sus mentes, y ya ahorita vamos a estudiarla bien. Viene entonces la sanación del ciego. Después de esto, versículos 6 y 7, y versículo 8 al 34, aparece la reacción de las personas y los fariseos, la reacción a la curación. Mira que los fariseos, los líderes religiosos, estaban más preocupados en atacar a Jesús que en alegrarse porque las personas estaban siendo libertadas, estaban siendo sanadas. Dios los escogió, a los sacerdotes, a los líderes religiosos, los escogió para que ellos anunciaran su mensaje, su verdad, para que sanaran. La preocupación de los escribas y los fariseos y los sacerdotes debía ser ayudar, proveer todo para que las personas vivieran bien. Pero no, ellos estaban preocupados en atacar a Jesús. No se alegraban en la sanidad que las personas estaban recibiendo, sino más bien esto era como un insulto para ellos. Luego viene la declaración del ciego, versículo 35 al 38. El ciego declara algo poderoso, ya ahorita vamos a leerlo. Pero, ¿qué podemos aplicar de este capítulo? 3 aplicaciones. Primero, la sanación del ciego nos enseña sobre la poderosa misericordia de Dios. No importa lo que tú hayas hecho, o lo que tú eres, o lo que tú tengas, Dios puede ayudarte, tiene el poder para hacerlo. Esto es algo maravilloso. Segunda aplicación, la reacción de los fariseos nos recuerda la resistencia al cambio y la verdad. Esto no solamente es en el tiempo de Jesús, sino hoy también. Y tercero, la declaración del ciego sobre Jesús nos muestra la importancia de la fe y la confianza en Dios. Te invito entonces a leer el texto bíblico y sacar estas lecciones hermosas que dice la Biblia. No voy a tener el tiempo de detallar en cada versículo, pero tú debes hacer ese trabajo, leer todo el capítulo y reflexionar en lo que Dios te quiere decir. Dice la Biblia, Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mira esta descripción, ciego de nacimiento. En todos los milagros que son mencionados en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y ahora en Juan, este es el único del cual se habla que el mal o la enfermedad había existido desde el nacimiento. Ahora, dice el texto versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es aquí la teología satánica. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha enseñado que es Dios quien trae el mal. Tú pecas, entonces tú eres castigado por Dios. Esa es una idea que Satanás ha vendido. Y esto lo enseñaban los judíos. Ellos enseñaban que los castigos divinos eran enviados por los pecados que las personas cometían. Por ejemplo, en el Talmud aparece una descripción que dice, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Otra frase dice, un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. Nótese bien la idea, el concepto que se tenía. Los rabinos también enseñaban que Dios se encargaba de que el pecado fuera castigado de acuerdo con la regla.
medida por medida. Esta era la regla que ellos aplicaban. De esta regla entonces aparecen varios ejemplos en la Mishnah, que era uno de los libros de las leyes de los rabinos, y dice una descripción: en la medida con que un hombre mide, él es medido a su vez. Sansón fue en pos del deseo de sus ojos, por lo tanto los filisteos le sacaron los ojos. Absalón se gloriaba de su cabello, por eso fue colgado de su cabello. Y debido a que cohabitó con las 10 concubinas de su padre, fue atravesado con 10 lanzas. Y debido a que robó 3 corazones, el corazón de su padre, el corazón del tribunal de justicia y el corazón de Israel, por lo tanto 3 dardos lo traspasaron. Nótese bien estas descripciones, estas ideologías, estas ideas que habían en los rabinos y en los judíos. Conceptos que hacían pensar que cuando una persona estaba enferma era porque estaba sufriendo el castigo de Dios por los pecados que había cometido. Por eso los discípulos le preguntan aquí a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Pero entonces esta idea daba a entender también que, por ejemplo, en este enfermo, que era enfermo de nacimiento, entonces ellos creían que el niño antes de nacer ya había cometido pecados, por eso sufrió las consecuencias de ese pecado y ahora nació ciego. Pero también los discípulos le preguntaron: bueno, si no fue él el que pecó, entonces sus padres. Porque de acuerdo a como se enseña en Éxodo 25, donde dice que Jesús castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen, entonces ellos creían que por la maldad de los padres los hijos eran castigados, pero frecuentemente los hijos sufren las consecuencias de las iniquidades de sus padres. Eso es cierto, pero no son castigados por las culpas de sus padres. Y desde toda la gente, es página 436, dice: el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Hay algo muy importante en la Biblia, Gálatas 6:7 lo declara, y es muy importante que nosotros entendamos este concepto para que no lleguemos a tener esta teología satánica en nuestra mente. Y eso que dice la Biblia es Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es algo muy claro y es importante que lo entendamos. El Señor no obra milagros para impedir que la gente sufra las consecuencias de la violación de las leyes naturales. Si Dios protegiera a los pecadores de los desastrosos resultados de su mal proceder, ellos entonces se envalentonarían en su iniquidad. Esto es cierto. Hay muchos que sufren las consecuencias de sus acciones, sí es cierto, pero no en todos los casos se aplica. No podemos decir que todas las personas que se enferman están sufriendo sus pecados, porque no todo el tiempo es así. El mal es producido por Satanás para él hacer creer a las personas que es Dios quien está castigando al ser humano. Y vemos un ejemplo claro allí en el libro de Job. Los amigos de Job también del mismo. Mira, el concepto estaba desde allá. Ellos creían que Job había pecado demasiado para estar ahora sufriendo las consecuencias de esos pecados. Y en este momento, en el tiempo de Jesús, todavía esa idea estaba allí latente. O sea, ellos la tenían en sus mentes, así como hoy día también. Pero Jesús les dice en el versículo 3, respondió Jesús y les dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El que trajo la enfermedad sobre Job fue Satanás. Pero el hombre piensa que es Dios. Por eso tú ves en el final del libro de Job, y allí podemos estudiar, cuando termina todo, cuando pasa la prueba, cuando Job es restaurado de su salud, dice que la gente, los vecinos, los amigos, la familia, vienen a visitarlo, a traerle, a hacer la fiesta, porque ha pasado todo aquel mal que Dios había traído sobre él, dice el texto bíblico. Nótese bien, la cultura que había en aquel entonces, el pensamiento que había, es Dios quien castiga a las personas. Y así hoy día hay también. Cuando una persona muere, por ejemplo, algún accidente o cualquier otra causa, entonces decimos: era voluntad de Dios que muriera. Pero analiza bien esa frase. ¿Realmente era la voluntad de Dios que muriera? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que el hombre muera? Nunca. La voluntad de Dios nunca ha sido esa. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó no con el propósito que murieran, no, Él los creó para que pudiesen vivir eternamente, no los creó eternos, no, ellos debían dependían de Dios para tener esa eternidad, pero la idea de Dios no es que el hombre muriese. Por eso le dijo: debes hacer esto, sigue mis estatutos, sigue mis reglas,
y no morirás, pero el día que me desobedezca, que comas de este árbol, vas a morir. Así que el hombre asume, toma el papel, va, desobedece a Dios y muere. Ahora, es una decisión del ser humano, pero nosotros pensamos que Dios siempre es el causante de las cosas malas y Dios no hace nada malo. Ahora, ¿cómo entendemos este versículo? Ya entendimos que era la idea que había en la mente de los discípulos, pero ahora la respuesta de Jesús, que dice: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿cómo así? Dios enfermó a este muchacho desde pequeñito para luego ahora cuando esté adulto manifestarse en él. O sea, lo hizo sufrir toda la vida. Esa es una idea interesante. Y si lo entendemos de esa manera, podríamos pensar entonces que Dios es un Dios tirano porque puso a sufrir a este muchacho toda su vida para ahora poderse manifestar en él. Y el detalle está en la traducción de este texto. Esa expresión, para que las obras de Dios se manifiesten en él, da a entender como si Dios lo hubiese enfermado. Pero ese para no solamente significa esto. Traducido literalmente, este texto podría decir: ni este hombre pecó ni sus padres, pero como resultado de su sufrimiento, las obras de Dios serán manifestadas en él. Esto es realmente lo que quiso decir Jesús. No está diciendo que Dios lo enfermó para luego sanarlo y entonces manifestarse en él. No, simplemente está diciendo que es Satanás el causante del mal, pero a pesar que es Satanás el causante del mal, Dios se manifiesta en sus hijos, Dios se manifiesta en las personas y los sana. Es lo mismo que dice la sierva de Dios en Deseado de la Gente, es página 436 que te leí hace un momentico. El sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Es lo que hizo en este joven. En Job vemos el ejemplo. ¿Quién fue el que trajo la enfermedad sobre Job? Satanás. Dios permitió, y una cosa es que Dios permita, pero otra muy diferente es que Él lo haga. Dios permitió a Satanás, pero al final la misericordia y las obras de Dios se manifestaron en Job, porque no solamente le restauró los bienes, sino que se los dio el doble. Maravilloso. Date cuenta, entonces es Satanás el causante del dolor. No digas más que el dolor es obra de Dios. O cuando vayas a visitar a una persona y que una persona haya muerto y le digas a los familiares: era voluntad de Dios que muriera. No digas más eso, porque entonces estás diciendo que Dios es un asesino que mata a las personas. Dios no es asesino, Dios no mata. Claro, Él permite y Él no interfiere en nuestras decisiones. Es cierto, un joven que va a 150 en la moto y viola las leyes de tránsito, se estrella y se asesina. No es que Dios lo haya matado y que era la voluntad de Dios que muriese. No, Él mismo tomó su propia decisión. Que Dios no interfiere, a veces interfiere, pero todo de acuerdo a su voluntad. Pero el sufrimiento es causa de Satanás. Sin embargo, a pesar de esto, Dios muestra su misericordia, restaura y sana. Y como dice Romanos 8:28, para aquellos que le aman a Dios, Dios hace que todas las cosas, incluso aquellas aflicciones que son enviadas por Satanás, incluso aquellos conflictos, incluso aquellas enfermedades y todo lo que hace Satanás, a pesar de esto, Dios hace que estas cosas le ayuden a bien a los que lo aman a Él. En la providencia de Dios, querido amigo, los castigos del enemigo son encausados para nuestro propio bien. Maravilloso. Algo que el enemigo de Dios puso para hacerte daño, como en el caso de Job, Dios lo convierte en una bendición. Esto es lo que Dios hace realmente. Grábate en la cabeza: Dios no hace nada malo. Dios nunca hace algo para hacerte sufrir. Jamás su propósito es darte felicidad. Ahora, el relato sigue diciendo, puedes leerlo, no voy a tener todo el tiempo para relatar, para leerlo. Pero el relato dice allí que los fariseos empezaron a cuestionar todo porque ellos no estaban interesados realmente en la sanidad de las personas, sino en contradecir, en llevarle siempre la contraria a Jesús. No querían aceptar a Jesús. Cuestionaron los métodos que utilizó Jesús para sanar a este hombre porque escupió. Ellos creían antes que la saliva tenía poderes curativos, aunque Jesús no hizo esto para fortalecer esta creencia. No, simplemente tal vez Jesús lo haya hecho para robustecer la fe del hombre. En otros milagros se menciona también el uso de saliva, en Mateo 7, por ejemplo, y en Juan 8. Pero Jesús, al amasar o al lanzar la saliva en el lodo y hacer lodo,
Él amasó específicamente, esto se prohibía en la Mishnah, que era la ley sobre el sábado. Por ejemplo, se permitía que los hombres echaran agua sobre afrecho para prepararlo como alimento para los animales, pero no se les permitía mezclarlo, porque al hacer masa ya estaban quebrantando el sábado. Esta era una creencia que había en aquel entonces, y Jesús, al amasar el lodo, estaba atacando la creencia de los fariseos, la creencia del sábado. Él estaba quebrantando el sábado. Por eso ellos se enojaron y empezaron a criticar la forma y diciendo que Jesús quebrantó el sábado. Pero Jesús le responde interesante, y el ciego empezó a hablarles. Y es algo maravilloso, porque luego después ellos llamaron a los padres porque no le creían al ciego. Llamaron a los padres para preguntarle si realmente él había sido ciego o estaba mintiendo. Los padres le dijeron algo interesante, versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Esto le dijeron. ¿Cómo fue sanado? No lo sabemos. Sin embargo, a pesar de la respuesta de los padres, estos hombres eran tercos, testarudos, no querían creer. Pero el ciego les responde algo poderoso, y es algo maravilloso. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él hablaba de lo que había sucedido. Él hablaba de lo que había sido hecho. Era ciego y ahora ve, porque ellos decían: un hombre pecador no puede hacer milagros, y creían que Jesús era pecador, lo trataban de pecador. Pero el hombre ciego dice: si es pecador, no sé, solo sé que me sanó. Y él empezó a responderles y a responderles hasta que finalmente ellos no pudieron. El versículo 34 le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Porque mira una vez más la idea, el concepto: él nació ciego, entonces en pecado nació, porque está siendo castigado por su pecado. Y es allí cuando Jesús explica sobre la ceguera espiritual que tenían estos hombres. Estaban ciegos, realmente no querían creer en Jesús. Esta es una ceguera terrible, más terrible que la que tenía este ciego de nacimiento. La ceguera de los escribas y los fariseos era más terrible, porque tenían ojos pero no veían por su terquedad, por su orgullo, por su prepotencia. No aceptaban a Jesús. Querido amigo, hoy día el Señor también está manifestándose en el mundo. Él quiere obrar, quiere transformar muchos corazones, pero muchas personas no quieren aceptar porque están enceguecidos con sus doctrinas, con sus creencias, con sus cosas, con lo que creen, y no quieren aceptar la verdad. La Biblia es clara, la Biblia es directa, pero muchos, aunque la leen, ya tienen en su mente ideas preconcebidas y no aceptan lo que la Biblia les dice, sino que defienden su propia creencia, mas no están dispuestos a dejarse enseñar por el Señor Jesús. Esto es lo que pasaba con los escribas y los fariseos. Ellos creían unas cosas, y cuando Jesús les hablaba la verdad, no las aceptaban, porque ellos querían era defender su creencia. Y querido hermano, cuando tú y yo vamos a leer la Biblia, no podemos ir a defender nuestras creencias, no. Tenemos es que dejar que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos muestre la verdad. Y cuando ella nos muestre la verdad, entonces nosotros caminar por ella, como este hombre ciego. Y quiero cerrar con este encuentro. Oyó Jesús que lo habían expulsado, dice el versículo 35, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mira, el ciego no había visto, pero Jesús le dijo: pues lo has visto, el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Gloria al Señor. Mira, este ciego, es allí donde Jesús hace la aplicación. Hay más ceguera en los escribas y fariseos que en este ciego, porque él tan pronto ve a Jesús, lo adoró, lo reconoció. ¿Cuántas personas hoy en el mundo, aunque Dios se manifiesta, aunque Dios les ha hecho milagros, no aceptan todavía, no quieren aceptar la verdad, porque están empeñados en defender sus propias creencias? Hoy Jesús te quiere enseñar, querido amigo. Hoy Dios te quiere hablar, quiere entrar en tu corazón, quiere limpiar tu vida y quiere llenarte de tu poder. Por favor, haz como este hombre ciego. Póstrate ante Jesús, acéptalo en tu corazón, adóralo y sírvele solamente a Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!